¿Soy egoísta por tener un perro? ¿El Papa es egoísta por no tener hijos? El día de hoy me levanté y estaba viendo en mis redes sociales y vi que había varios videos, comentarios, fotos sobre algo que el Papa dijo en la audiencia papal el pasado miércoles. Se me hizo demasiado interesante porque se me hizo fuera de contexto. Dije, wow, esto no es algo que el Papa diría y esto no es algo que realmente practicamos en la fe. Digo, yo tengo un perro y me encantan los perros, eso no me hace egoísta. Entonces vi los comentarios, leí los comentarios, vi los videos y como les digo, no se me hizo coherente, no se me hizo algo que diría el Papa. Así que fui directamente a la audiencia. Me acordaba de haber visto un video, algún comentario, pero no la vi completamente. Entonces dije, antes de opinar, voy a ir a verla completamente, a ver en realidad qué dijo el Papa. Busqué las traducciones, busqué todo y les quiero compartir un poco de lo que se vivió en esa audiencia. Número uno, siempre, y es algo que siempre comparto más bien, es que un comentario, algún hecho, cualquier cosa que ustedes reciban sin contexto no es válido, porque muchas veces se malinterpreta y creo que es el caso esta vez. La audiencia papal que se lleva en el Vaticano, que era el Papa, normalmente la gente que atiende esta audiencia son católicos practicantes. Entonces se podría decir que el contexto es un contexto católico y católico practicante, que es muy importante. Entonces el Papa empieza su explicación, primero leen el Evangelio, la verdad es una experiencia muy bonita, si no les ha tocado ir o no les ha tocado verlo, se los recomiendo. Pero bueno, él empieza con, primero hablando de San José, que por cierto, también parte del contexto, él dedicó completamente un año a San José, del cual en sus audiencias, en sus pláticas, etcétera, estuvo hablando sobre San José. Entonces, contexto, un año de San José al menos. Bueno, él empieza hablando de cómo San José es el padre de Jesús y él empieza a hablar de la importancia de la adopción. Entonces, él dice que ese día quiere recalcar la importancia de la maternidad y la paternidad, porque está hablando de San José como papá de Jesús. Y luego él dice, bueno, recientemente o en esta época es notorio la orfandad que existe. Está hablando de la necesidad de un padre o de una madre y que es necesario resolver eso. Y él también nos aclara que un padre no nada más se nace, sino que se hace. O sea, la paternidad se empieza a practicar desde el momento en el que uno se hace responsable por otro. Lo cual dice que pueden ser padres, en este caso San José de Jesús, sin ser su padre biológico. También nos habla de cómo hay diferentes paternidades. Existe la biológica, existe la espiritual y existe la adopción. Y habla un poco de las tres. Creo que en esta audiencia se basa un poco más en la adopción, lo cual se me hizo muy bonito porque creo que no lo hablamos lo suficiente, pero también toca los otros tres. Él empieza a hablar también de que hay un invierno demográfico. Y aquí es donde empieza la polémica. Él dice que las parejas recientemente no quieren tener hijos o tienen un hijo y luego prefieren tener perros o gatos. Otra vez, súper importante el contexto. Normalmente, en un contexto católico, en un contexto de alguien que está practicando la fe, los hijos vienen después del matrimonio. Entonces, cuando hablamos de parejas, estamos hablando de parejas casadas. Y casadas, en este contexto, es que tienen el sacramento del matrimonio. Cuando uno se casa, que de hecho se los digo por experiencia porque me acabo de casar, todos los que están presentes son testigos de a lo que uno se está comprometiendo. Y los compromisos, uno de los compromisos es entregarse. Y ese entregarse es una entrega plena, súper importante, plena, fiel, total y fecunda. ¿Qué significa fecunda? Que tiene que dar frutos. Entonces, uno al comprometerse a estas cuatro cosas, la fecundidad en específico, se compromete a estar abierto a la vida. ¿Qué significa? ¿Que forzosamente tienes que tener hijos biológicos? No. Significa que estás abierto a ser padre o madre, espiritual, biológico o por medio de la adopción, lo cual es parte de tu compromiso y parte de tu vocación y parte de tu entrega. Y como es una entrega de uno mismo, no es egoísta. También en esta preparación del matrimonio se le pide a las parejas que hagan un discernimiento. Este discernimiento es donde se considera lo que tienen, los recursos espiritualmente, emocionalmente, para estar abiertos a la vida.
Entonces, a cómo se da ese discernimiento, que se les pide que se haga constantemente, porque no es un día, es constante, vayan tomando decisiones sobre cómo estar abiertos a la vida. Entonces, él habla que mucha gente es egoísta al escoger tener animales en vez de tener hijos. No está diciendo, aclarando otra vez, no está diciendo que es egoísta tener animales. Está diciendo que es egoísta tomar el lugar de un animal o tomar el animal en lugar de un hijo. En especial está hablando de parejas que tal vez tienen los recursos, ya sea espirituales, emocionales o físicos, pero escogen dárselos a los animales. Claro, se le puede tener cariño al animal, pero amor solo al humano, porque viene de la dignidad. Entonces, él está hablando sobre el seguir compartiendo ese amor, que es vocación y es misión de cada uno de nosotros. Todos estamos llamados a ser padres o madres espirituales, biológicos, adoptivos, pero siempre padres y madres. Entonces, ahora sí, volviendo, él nos dice, renegar la paternidad, estoy leyendo las notas, y maternidad nos disminuye y quita la humanidad, porque todos estamos llamados a eso y es parte del ser humano. Entonces, al no cumplirlo y al no vivirlo, nos quita esa parte del ser humano, o sea, nos está deshumanizando, que es a lo que él se refería, y se pierde la riqueza de esa maternidad y esa paternidad. Si nosotros lo vemos en nuestras vidas, tenemos ejemplos de madres y padres biológicos, pero también tenemos ejemplos de personas que nos han acompañado, ya sea espiritualmente, emocionalmente o físicamente. Que acuérdense, la paternidad se vive al hacerse responsable de la otra persona. Entonces, es necesario para la formación humana, si lo vemos de la parte psicológica, que un ser humano se críe o nazca en este ambiente donde haya ese acompañamiento. Entonces, es necesaria la maternidad y la paternidad y también es necesario que se mantenga para que la humanidad se mantenga. Entonces, ya teniendo ese ejemplo, él termina la audiencia diciendo, José, danos la gracia para despertar esa conciencia, ¿verdad? Esa conciencia para todos nosotros. En especial le habla a los casados el de estar abiertos a tener hijos o adoptar. O sea, se le está pidiendo que vivan en la vocación a la cual ya se comprometieron. O sea, no es algo nuevo, no están obligados, es algo a lo que ellos ya se comprometieron a hacer. Otra vez, contexto, sacramento, está en el contexto del sacramento del matrimonio. Y él también dice, tener un hijo es un riesgo, porque lo es una responsabilidad, pero es más riesgo no tenerlos. Y lo habla porque regresa ese deshumanizar al mundo. O sea, esa orfandad que ya existe, esa falta de padres y madres que necesita el mundo. Termina la oración pidiéndole a San José que sea el padre para esas personas que no tienen ese vínculo o no tienen esos padres de estos 3 tipos del cual les estoy hablando. También le pide que los dé la gracia otra vez para estar abiertos y ser conscientes de esta necesidad. Bueno, ahí termina la audiencia papal. Es más, los invito a que vayan a verla, porque estas son mis palabras, aún estoy agregando mis opiniones, pero vean el contexto, entiendan de dónde viene el Papa. No es nada más el día de hoy, no nada más es un comentario, es una explicación completa. También me dio un poco de risa porque varias personas están compartiendo, el Papa es egoísta porque no es padre. Otra vez, si estuvimos en este contexto, el Papa tiene muchos hijos, muchísimos hijos espirituales, del cual nosotros nos incluimos. Entonces, el día de hoy quería terminar este video con 3 invitaciones. Número 1, vean la audiencia papal. No tomen lo que yo digo, no tomen lo que nadie más diga en otros videos o comentarios, como lo que dijo el Papa, véanlo y escúchenlo de él mismo. Número 2, no hablar sin saber. Claro, muchos de nosotros nos encanta compartir nuestros comentarios o nuestras opiniones, lo estoy haciendo aquí mismo, pero también hay que reconocer el poder que tienen nuestras palabras. Muchas veces, si no damos la información correcta, puede afectar más de lo que puede ayudar. En este caso, hice un discernimiento y decidí compartirlo porque estoy formada en este aspecto. Al menos siento que estoy formada lo suficiente para compartir lo que realmente se vivió en la audiencia. También les quisiera invitar a no juzgar sin conocer. Hubo ataques muy personales hacia los católicos y hacia el Papa después de ese video. Y no se me hace justo porque no conocen la fe, no están practicando la fe y no conocen a las personas. Bueno, espero que este video les haya servido y al menos si lo han escuchado, quisiera que estuvieran abiertos a esa invitación de ver esa audiencia papal. Lo voy a poner aquí abajo para que tengan el link y puedan verlo. Cuídense mucho y Dios los bendiga.